Bueno, y gracias por seguir con nosotros. Hoy quiero hacerlos reflexionar sobre el fenómeno de la mañanera y sobre el tipo de preguntas, que hacen los periodistas en este espacio, porque yo estoy convencido que, a ver, las mañaneras son un ejercicio, Roberto, creo que en esto vamos a estar de acuerdo. Las mañaneras son un ejercicio sin precedentes, no solo en México, sino en el mundo. Nunca antes un presidente compareció todos los días ante los medios de comunicación. Entonces, esto pues creo que de entrada podría ser una gran oportunidad, incluso para la rendición de cuentas. Por lo menos la oportunidad está. Yo desde hace tiempo tengo la teoría de que no debemos solamente exigirle al presidente porque hay una exigencia, hay una crítica permanente a lo que el presidente dice en ese espacio. Pero casi nunca llamamos a cuentas a los propios periodistas. Y en ese sentido yo creo que al no hacerlo, las mañaneras han terminado por ser un espacio bastante desperdiciado. Los periodistas que asisten a este espacio, en muchos casos, hacen preguntas irrelevantes y en otros simplemente pues, desperdician la posibilidad de obtener información valiosa al pedirle al presidente simplemente opiniones muy generales de las que no se pueden derivar más que largas respuestas y largos rollos, pues. Y si no me creen, les propongo que viajemos ahora un poquito al pasado, a los primeros meses del gobierno, y escuchemos esta incisiva pregunta que le hizo el ya famoso Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula. Te invito a que lo veamos, Roberto. No. A ver si... Presidente de México, Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Mi pregunta, ¿qué tipo de sangre es usted, señor presidente? Pues ya saben qué tipo de sangre es el presidente. Esperamos que sus vidas no cambien mucho ahora. Pero eso no es todo. Veamos esta pregunta que le hizo una reportera de Multimedios sobre los rumores y una supuesta carta que le enviaron al presidente para decirle que el divo de Juárez, Juan Gabriel, estaba vivo. La fuente de espectáculos. Hace algunos días queremos saber si ustedes le presentaron una carta para que reaparezca Juan Gabriel. ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque cuando él falleció, bueno, cuando la supuesta muerte, pues incluso hubo por parte de la administración anterior se utilizaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y también se utilizó el hangar presidencial. Él en esta carta se le está pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta y de qué manera puede responder a esta pregunta? Gracias. Bueno, yo confieso que me gustó la respuesta del presidente, pero bueno, sin duda alguna para la periodista en ese momento no había nada más importante que saber si Juan Gabriel seguía vivo o no y qué iba a hacer el presidente si Juan Gabriel reaparecía. Pero ahora vean esta otra pregunta que hace Miguel Reyes Razo del Sol de México, quien le pide al presidente que le explique si, entre otras cosas, cree en el destino. Quería preguntarle, señor, es evidente que tiene usted asesores, consejeros, su experiencia personal de gobernar y su sensibilidad de hombre que siente las necesidades del país. Ante el panorama mundial, usted dice calma, tranquilidad, serenidad. Le mueve mucho esta experiencia, le acompaña mucho su instinto de político, el otear, el ver el horizonte y el adivinar, el conocimiento que tiene de personas y de situaciones, le ayuda a guiar sus decisiones. ¿Fía usted en el destino, en la buena estrella? ¿Con qué cosas complementa su gobierno, señor presidente? Gracias. Bueno, obviamente a esta pregunta siguió un rollo de media hora, porque era una incitación a echar un rollo de media hora. Nos escribe Melina Puente a través de YouTube. ¿Y cómo olvidar en la que una periodista le pregunta cómo hace para estar tan en forma como un corredor keniano, ¿no? Esa fue otra legendaria.
ni hablar. Una pregunta más, otra pregunta más que termina en rollos muy largos, pero continuando con preguntas claras, relevantes, que acorralan al presidente, estoy siendo irónico, veamos este importante cuestionamiento que hace Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, sobre la gestión del gobierno en esta pandemia. Acusan a su gobierno y otros periodistas más, acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? Simplemente impresionante esta pregunta. A mí jamás se me hubiera ocurrido. Pero hay más. Las mejores preguntas que hacen los periodistas en la mañanera son aquellas que se pueden traducir así. Por favor, señor presidente, necesitamos que nos eche un choro de media hora con su opinión sobre este tema, porque no nos hemos cansado de oír las mismas frases repetidas un día y otro día y otro día. Entonces, ¿podría reafirmárnoslas para que nos las terminemos de aprender de memoria? Más o menos como esta pregunta que le hace el periodista Carlos Guzmán de ABA Noticias al presidente. Vamos a verla. Buenos días, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, usted ya daba a conocer el fin de semana el espaldarazo al subsecretario de Salud, López-Gatell. El día de ayer nuevamente los opositores salen con otra treta, buscan desprestigiar al doctor López-Gatell con un matemático de la UNAM. ¿Qué opinión le merece este tipo de tretas que siguen insistiendo en lastimar al doctor López-Gatell, que es el referente en la cuestión de esta pandemia, del control de esta pandemia? Pues ahí lo tienen ustedes. ¿Qué opinión le merece, señor presidente? Por favor, ilumínenos durante una hora. Pero no solo son los colegas que asisten a la mañanera. No solo este es el caso. También el subsecretario López-Gatell ha tenido que lidiar con varias preguntas que muchas veces, ¿cómo decirlo?, quedan a deber, como la pregunta que hace esta compañera. Veamos. ¿Una recomendación ahora que se están presentando las lluvias? ¿Qué recomiendo contra la lluvia? Pues nada más usar un paraguas para no mojarse, ¿no? Bueno, pues López-Gatell no lo pudo responder mejor. Pero sin duda la mejor pregunta se la llevó el reportero Poncho Gutiérrez, que clamó por la serenidad y la calma frente a esta pandemia. Veámoslo. Poncho Gutiérrez de SDP Noticias y Multimedios. Nada más para aterrizar las cifras, porque noticieros han manejado que 7 de cada 10 mexicanos se van a enfermar y si hacemos las cuentas hablamos de millones de muertes. ¿Nos podría dar un estimado de cuántos fallecimientos habrá? ¿Decenas, miles o millones? Digo, para tranquilizar a la gente, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Poncho por esa pregunta que sin duda nos dejó mucho más tranquilos a todos. Y ahora